Ok, pues nuevamente bienvenidos a todos. Esto es Un Café con el Pastor y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema, eh, pues creo yo también muy importante, un tema además interesante, importante. ¿Qué dice la Biblia acerca de la enfermedad? Así es que, bueno, vamos a ver esto. Y vamos a iniciar, si me siguen por favor, en Juan capítulo 9 verso 1. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Es una lectura hoy un poco larga esta, que quiero que todos hagamos y ya después de eso ya vemos otras que ustedes pueden ir haciendo. Aquí la tengo, Juan 9 verso 1. Ok. Dice la palabra de Dios, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros decían, se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo es que había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿tú qué dices del que abrió tus ojos? Y él dijo, pues que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues es que ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres le dijeron, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al padre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondiendo les dijo, si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, pues ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya se los he dicho y no me han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren ustedes también hacerse sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros no, nosotros somos discípulos de Moisés.
nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre, les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a alguien que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondiendo, le dijeron, tú que naciste del todo en pecado, ahora nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Ah, ok. A ver, permítame un momentito. Wow. ¿Qué historia es esta, no? Historia, historia impresionante esta de este hombre. Es una historia, pues, de un milagro realizado por Jesús, eh, que pues nos muestra en toda su realidad el contraste que existe entre el entendimiento racional de las escrituras en contra de la revelación de Dios mostrada a través de Jesús. Hay un contraste. Leer la Biblia de manera racional o tener una revelación de la palabra de Dios. Y esta revelación la estaba dando Jesús. Jesús estaba en Jerusalén y apenas, si ustedes leen un poquito antes, apenas había tenido una discusión con los fariseos. Y cuando salió del templo, pasaron junto a un hombre ciego de nacimiento que estaba pidiendo limosna. Por la información ofrecida por Juan en su relato, este que acabamos de leer, yo puedo apreciar que este hombre que había nacido ciego de nacimiento, dice aquí, este hombre nació sin sus ojos, sin que sus ojos se desarrollaran. Nació con la cuenca de los ojos vacía, por lo que dice Juan. Ahorita les voy a decir por qué puedo concluir esto, por lo que dice Juan. Eh, eh, los mismos discípulos de Jesús, cuando vieron a este hombre que estaba fuera del templo, que estaba pidiendo limosna, lo vieron allí ciego, evidentemente era ciego de nacimiento. No había manera de que supieran que era ciego de nacimiento si no era porque pues, no tenía los ojos. ¿Cómo pueden saber que es ciego de nacimiento? No tenía un letrero que dijera, yo soy ciego de nacimiento, ¿eh? Es evidente que era ciego de nacimiento, pues porque no tenía los ojos, los tenía cerrados. Eh, y le preguntan a Jesús, en este caso le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Fueron sus padres eh, eh, o fue él? Y es que la enseñanza religiosa de los fariseos, la enseñanza religiosa, dice que toda enfermedad es un producto del pecado. Así es que si ese pobre hombre había nacido en esas condiciones, pues ellos se preguntaban, pues fue a causa de que sus padres pecaron. ¿O será que Dios, que sabe todas las cosas, que es omnisciente, ya sabía que este hombre iba a ser un pecador y dado que iba a ser un pecador, lo castigó de antemano? Lo hizo nacer ciego porque él iba a pecar. ¿Cuál de las dos cosas será? Le preguntaron a Jesús. Es una pregunta teológica. Es una pregunta muy válida que estaban haciendo los discípulos, pues que claramente ellos tenían la enseñanza que les habían dado religiosa de los fariseos, la enseñanza que ellos tenían. Y bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de la enfermedad? Pues ese es el tema que nosotros vamos a estar platicando el día de hoy. Un tema que encuentra enormes contrastes
en la forma, ¿no? en que los cristianos enfrentan la enfermedad. Cómo los cristianos hoy día hacen frente a la enfermedad de acuerdo a lo que creen, de acuerdo a lo que saben, de acuerdo a lo que les han enseñado. Hay maneras muy diferentes de enfrentar la enfermedad eh, 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 con lo que nosotros podemos tener. Así es que vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de este tema. Eh, si seguimos analizando la historia narrada aquí por Juan, Jesús les responde a los discípulos que ni los padres, ni tampoco el hombre es nacido ciego, ciego de nacimiento, habían pecado, sino que esa enfermedad era para que las obras de Dios fueran manifestadas en él. No había sido pecado, no había sido el pecado de sus padres, no había sido el pecado propio, sino era para que las obras de Dios fueran manifestadas. Y les dijo entonces, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy de este mundo, así que lo que se disponía Jesús a hacer era darnos luz en medio de una ceguera espiritual. Así como este hombre había nacido ciego de nacimiento, hay una ceguera espiritual, una ceguera de la gente, y dice Jesús, yo soy la luz, les voy a dar luz para que ustedes sepan qué pasa con esto. Así que entonces vemos a Jesús que escupe sobre la tierra, toma con su mano esa tierra con la saliva hizo lodo en sus manos y la puso sobre la cuenca de sus ojos. Ahí le puso el lodo en esa parte. Ah, y entonces le instruyó para que fuera al estanque de Siloé y se lavara. Eh, no, el estanque de Siloé no era un estanque de aguas benditas, era el lugar más cercano, simplemente las aguas más cercanas donde se podía lavar. Así es que este hombre, obedeciendo la instrucción de Jesús, fue hasta el estanque y se lavó, y su sorpresa pues fue grande, porque a partir de ese momento, pues pudo ver, tenía ojos nuevos, se crearon ojos nuevos en él. Por primera vez en su vida, cuando se lavó, pudo ver, lo cual fue evidente pues para todos los que le conocían, y esto, como ustedes ven en el relato, causó un enorme alboroto entre toda la gente. Entonces le preguntaron cuando llegó allí, lo vieron los vecinos, lo vieron los conocidos, le dijeron, ¿y esto? ¿Cómo que ahora ya tienes ojos? Pues, ¿qué pasó? Obviamente esto es algo maravilloso, una persona que no tenía ojos y ahora tiene ojos y ahora no solamente tiene ojos, sino ahora ve. Y él les respondió, pues es que ese hombre llamado Jesús me puso lodo sobre mis ojos y me mandó a lavarme al estanque de Siloé y allí, bueno, pues me encontré con mis ojos nuevos. Así que entonces lo llevaron con los fariseos para que vieran lo que había sucedido. Este es un milagro creativo, este es un milagro asombroso, hecho nuevamente a partir del polvo, así como el hombre fue hecho a partir de la tierra, nuevamente a partir de la tierra es hecho algo que faltaba, algo que no tenía este hombre. Los fariseos entonces eh, estaban pues impactados de lo que escuchaban, de lo que les decían y no sabían qué responder a la población. No creyeron en el milagro, así es que mandaron llamar a sus padres de aquel hombre y le preguntaron si era verdaderamente su hijo y si había nacido ciego. Ellos atestiguaron, ellos dijeron, pues sí, este es nuestro hijo. Ellos
atestiguaron que sí, que había nacido ciego y que no tenían idea de cómo era que sus ojos, pues los tenía, que había abierto los ojos y que ahora veía. Eh, eh, Le dijeron a aquellos padres por temor, como ustedes lo leyeron, dijeron, pues pregúntenle a él puede responderles. Nosotros no sabemos cómo fue que esto sucedió. Eh, y, 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 y nuevamente él les relató todo lo que había sucedido. eh, y lo primero que le atinaron a decir a este hombre, que este Jesús era un hombre que no provenía de Dios porque no respetaba el sabbat. O sea, para ellos era más importante que respetar el sabbat que darle nuevos ojos a un hombre. Y entonces decían, no, esto no puede venir de Dios porque este hombre no respeta el sabbat. O sea, vean, vayan ustedes viendo los pensamientos religiosos de la gente. No, es que no respeta el sabbat, esto no es de Dios. O sea, bueno, puede ser un milagro, pero entonces este milagro, quién sabe, no viene de Dios, ¿eh? Este milagro se me hace que viene de otro lado, pero de Dios no viene este milagro. Ya le estaban diciendo, ya sabían que sí era un milagro, ya sabían que sí era el hijo que había nacido sin ojos, ya sabían que sus padres habían dicho que sí, ya que ahora tenía ojos y ellos no podían decir que no era cierto. Además, los vecinos, además, la gente que lo conocía, unos decían sí es, otros decían no, se parece. Evidentemente, cuando tú ya tienes tus ojos, tu fisonomía empieza a cambiar un poco. No es lo mismo verte sin los ojos con la cuenca vacía, o sea, esto vacío, que tener unos ojos cambia un poquito la fisonomía de la persona. Eh, eh, y, y, y entonces el hombre les dijo que algo fascinante, le dice, pues yo no sé si este hombre es de Dios o no es de Dios, dice, yo no lo sé, pero lo que es evidente es que antes yo no tenía mis ojos y ahora sí los tengo. Además del hecho de que pues los fariseos, ellos mismos, los fariseos habían enseñado que Dios no oye a ningún pecador. Así es que, sino que únicamente Dios oye a los temerosos de Dios. Eso es lo que decían los fariseos. Dios solamente oye a los temerosos de Dios. Entonces, bueno, si ustedes mismos dicen que Dios no oye a los pecadores y a los temerosos de Dios sí oye, entonces, ¿cómo fue que Dios hizo este milagro conmigo? Entonces, si es de Dios o no es de Dios, pues ustedes califíquenlo, pero ustedes mismos se están contradiciendo. Así es que eh, eh, no era posible que este milagro no viniera de parte de Dios ah, ah, si no fuera porque Jesús estaba en comunión y era temeroso de Dios. Los fariseos entonces se enfurecieron cada vez más con él y entonces le dijeron estas palabras, escuchen, tú que naciste del todo en pecado, ahora nos quieres enseñar. Eh, eh, ¿Por qué le dijeron eso? ¿Por qué le dijeron, tú que naciste del todo en pecado? Se lo dijeron porque había nacido ciego. Para ellos era evidente que o sus padres eran pecadores o él era un pecador, por lo cual había nacido sin ojos, ciego. Así es que eh, eh, tú que naciste del todo en pecado, ahora nos quieres enseñar, le dijeron a él. Eh, la idea, pues muy clara de los fariseos es que, y de la gente religiosa, ¿no? Es de que eh, la enfermedad es una consecuencia del pecado. Este hombre había nacido en pecado, ya fuera porque sus padres habían pecado, porque él mismo iba a ser un pecador y Dios lo sabía que iba a ser un pecador, entonces lo castigó de antemano. Eh, ¿De dónde sacaban los fariseos la idea de que la enfermedad era un castigo
y una evidencia de pecado. ¿De dónde lo sacaban? Bueno, pues de lo único que conocían, la ley. Si alguien puede leer Deuteronomio 28:58, por favor, hasta el 62. Deuteronomio 28, del 58 al 62. Muy bien, ¿28 qué? Deuteronomio 28, del 58 al 62. A ver, yo. Dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová, tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová, tu Dios. Gracias. La ley, de ahí lo sacaban. Este capítulo 28 en particular, capítulo 28 de Deuteronomio, es un contraste completo, es el contraste que nos muestra la ley, cómo funciona la ley, cómo funcionaba el antiguo pacto de la ley. Si ustedes ahí tienen abierto el capítulo 28, ¿sí lo tienen abierto en sus Biblias, capítulo 28? Sí. Ok. Váyanse al versículo número 1, a la primera porción de este capítulo, y van a ver que ahí viene una lista maravillosa de bendiciones que recibiría el pueblo de Dios si obedecía la ley de Dios. Dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si escuchas la voz de Dios, la pones por obra, obedeces los mandatos, y ahí vienen toda esa lista de bendiciones extraordinarias. Léanlo, véanlo, vean todo, es una lista increíble. Ok. Pero después de esa lista de bendiciones, viene el contraste y dice, pero si no oyeras la voz de Jehová tu Dios, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y entonces ustedes pueden ver en ese mismo capítulo 28, pues una serie horrible de maldiciones escalofriantes que vendrían sobre todos ellos si acaso desobedecían aquella ley que estaban recibiendo. Así es que la ley funcionaba bajo esta premisa: premio, castigo. Si tú hacías lo que decía la ley, entonces te iba a ir bien y tendrías bendiciones. Si tú no hacías lo que decía la ley, entonces vendrían castigos horripilantes. Evidentemente, la idea de la ley era, pues, que presentándole al ser humano una lista de bendiciones tan extraordinarias por una parte y una lista de maldiciones tan terribles por la otra, el hombre elegiría la bendición. El hombre diría, oye, pues me conviene hacer esto. Eso es lo obvio, esa era la idea de la ley. Eh, eh, Escojo la bendición. ¿Como para qué quiero la maldición? Entonces el ser humano, atraído por la bendición, elegiría obedecer la ley. Esa era la idea de la ley. Sin embargo, oh sorpresa, nos podemos dar cuenta que el resultado
de 15 siglos de esta ley, funcionando esta ley, fue 0 personas justas. ¿Pueden creerlo? Ni una sola obedeció totalmente la ley. Ni una sola. 0 personas justas. Extraordinarias bendiciones de atracción, horribles maldiciones como para que tú dijeras, no, ni me acerco allí. Bueno, pues fue terrible, fue terrible. Dice, escúchenlo bien para que me crean, digo, a lo mejor ustedes dicen, no, ¿cómo crees que ninguna persona? Romanos 3, 9 al 12, si alguien lo puede leer, Romanos 3 del 9 al 12. A lo mejor alguien que está escuchando dice, no, ¿cómo crees? En 15 siglos ninguna persona fue capaz de obedecer la ley. Romanos 3 del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Hasta el No 12. hay no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias. Esto lo dice la Biblia, no lo dice el pastor, no lo dice Rubén, esto lo dice la Biblia. No hay uno, ninguno, 0, tache. Todos se desviaron, todos desobedecieron, la ley fracasó. ¿La ley era mala? No, la ley era buena. Sin embargo, el hombre no fue capaz de obedecer la ley. Y si, ¿qué sucedía si las personas desobedecían a la ley? ¿Qué vendría sobre ellos? Maldiciones terribles, y como pudimos leer ahí al final de Deuteronomio, dice que vendrían enfermedades terribles también sobre todos ellos. ¿Ok? Podemos comprender que entonces el resultado de la ley fue millones de personas bajo maldición y enfermedad, porque eso es lo que dictaba la ley. Pero Jesús venía a darnos una revelación de Dios, una revelación de un Padre amoroso a quien podríamos nosotros acudir confiadamente y no con temor de salir lastimados si nosotros nos acercábamos a Él. Jesús les dijo a sus discípulos que la enfermedad no había llegado como castigo del pecado de sus padres, ni tampoco por los pecados de ese hombre, sino que era una gran oportunidad para que las obras de Dios fueran manifestadas en él. Esa es lo que dijo Jesús. Jesús Jesús estaba diciendo, no, por ahí no es. Miren, aquí hay una oportunidad para que las obras de Dios sean manifestadas. Ok, ¿cómo podemos definir la palabra enfermedad? Vamos a ir por allí, vamos a empezar por acá. ¿Cómo podemos definir la palabra enfermedad? Para iniciar, esta palabra es de origen latín. La palabra es infirmitas, que significa sin firmeza, algo que no tiene firmeza, infirmitas. La enfermedad, de acuerdo a lo que dicen diccionarios especializados, es cualquier tipo de desorden que altera el estado original de la naturaleza, de lo creado de Dios en el hombre. Algunos de estos desórdenes tienen síntomas que son dolencias, con los cuales la enfermedad puede descubrirse, y algunas otras enfermedades no presentan una sintomatología, lo cual pues hace de las enfermedades más peligrosas, porque son enfermedades
que van desarrollándose secretamente sin que den un aviso. Una enfermedad, en cualquier caso, es una afección que altera el estado de bienestar de una persona. Dios nos hizo para vivir con ciertas capacidades, para estar en bienestar, pero una afección puede llegar y esa afección nos limita, esa afección nos hace que algo nos duela, nos impide hacer nuestra vida y nos tiene sin estar en ese estado de bienestar que Dios planeó. El origen de la enfermedad nuevamente podemos encontrarlo en el triste relato que hemos leído ya varias veces en las últimas semanas aquí en Un Café con el Pastor, la caída del hombre, Génesis 3. Allí encontramos el origen de la enfermedad, el engaño del que fue víctima la primera mujer que le creyó más al diablo que a Dios cuando le dijo, no morirán, pero sí morirían. Les digo, no morirán, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así es que aquel día el hombre perdió su inocencia, quiso ser igual a Dios, tener su propio criterio de bien y mal, y entonces en ese día terrible entró la muerte, entró la maldición y entró la enfermedad. El hombre fue echado de el huerto del Edén donde Dios lo había puesto y donde estaba el árbol de la vida, y ya no pudo comer del árbol de la vida nunca más, por lo cual la vida del hombre empezó a estar en un estado de degradación, empezó a degradarse el cuerpo que había recibido de parte de Dios. El hombre fue creado del polvo y Dios le dijo, del polvo fuiste creado y al polvo volverás. O sea, tú empezaste siendo polvo, vas a regresar a ser polvo. Es así como dio inicio el envejecimiento paulatino, la esperanza de vida, ustedes pueden verla en la Biblia, empezó a decrecer notoriamente hasta que el día de hoy un ser humano vive alrededor de 80, 90 años. La esperanza de vida en México es de 79. Muchas personas logran pasar esa barrera de 79. Mi suegro el día de hoy tiene 103 años, va para 104 años. Hay personas que logran cruzar esa barrera por muchos años. Hay otras personas que mueren antes de la barrera o de ese límite de 79 años. Pero son los menos los que pueden vivir más que eso. La esperanza de vida decreció y bueno, todas las personas estamos en ese proceso de degradación en nuestros cuerpos. Dice Romanos 6, 22 y 23. Romanos 6, 22 y 23, por favor. Que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias. Dice aquí, sí, bueno, la paga del pecado es la muerte. Es lo que sucedió en Génesis 3. El hombre desobedeció la instrucción de Dios, la advertencia de Dios, comió del árbol que no debería de comer y entonces entró la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero en Cristo Jesús, la dádiva de Dios es vida eterna. El verso 22 dice claramente, escuchen bien, verso 22 que acaba de leer Jackie, vean, mas ahora han sido libertados del pecado. Otra vez lo vuelvo a leer. Mas ahora
ustedes han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Oh, hemos sido entonces libertados del pecado para tener vida eterna. Si hemos sido libertados del pecado, entonces también hemos sido libertados de sus consecuencias: la muerte, la maldición y la enfermedad. Aquí lo dice claramente. Hemos sido libertados del pecado, por lo tanto, nuestro fin es la vida eterna. Lo dice el verso 22. Léanlo bien. Nuestro fin es la vida eterna. Ser liberados del pecado involucra ser liberados de las consecuencias del pecado. La paga del pecado es la muerte. Eso es verdad. Pero ya fuimos liberados del pecado. ¿Sí está bien? ¿Sí lo entendemos? La paga del pecado es muerte, sí. Eso es lo que decían los fariseos. Lo que ellos no sabían es la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús venía para darnos vida eterna. Así es que hemos sido liberados del pecado, por lo tanto, las consecuencias también: la muerte, la maldición y la enfermedad. ¡Wow! Entonces, vean, está cambiando la manera de pensar, la manera de ver las cosas a partir de lo que Jesús nos está diciendo. Bueno, entonces llegamos a una pregunta muy importante en este momento, una pregunta que creo que todo mundo debería de estarse haciendo en este momento. Entonces, ¿es Dios un enfermador o es Dios un sanador? Un ¿Qué, sanador, por qué supuesto. es Dios? ¿Un enfermador o un sanador? Porque de acuerdo a lo que leímos en Deuteronomio, pues es un enfermador. Pero de acuerdo a lo que leímos en Romanos, es un sanador. Sí, ¿Sí están conmigo? sí, ¿Qué es Dios? ¿Es un enfermador o es un sanador? Eh, sanador. de acuerdo con los fariseos, de acuerdo con la ley y de acuerdo con lo que nosotros vimos, la enfermedad es un castigo de Dios al pecado. Así que, de acuerdo a esto, claramente la enfermedad proviene de Dios. ¿Ok? De acuerdo a lo que leímos en la ley y de acuerdo a lo que enseñaban los fariseos, la enfermedad proviene de Dios. Así es que, con el conocimiento de la ley, con el único conocimiento de la ley, muchas personas piensan así: que Dios es el que les ha enviado algún mal, alguna enfermedad, alguna afección sobre su cuerpo, y por lo tanto, si Dios se los mandó, ellos deben soportarla porque Dios es el que se las mandó. Algunas otras personas piensan que la enfermedad que están sufriendo es una corrección, una manera de corregirlos que Dios les ha mandado, y por lo tanto ellos deben de soportar la corrección que Dios, porque Dios disciplina al que ama. Dado que Dios disciplina al que ama, entonces Dios me está disciplinando y me está enviando una enfermedad para corregir algo en mi vida. Entonces yo debo de aguantar esa enfermedad, yo debo de sufrirla, yo debo de aceptarla. Dios me la mandó y bueno, eh, es por algo que yo hice. Alguien puede decir, ¿qué habré hecho para recibir esto? Después de pensar un poco, dicen, ah, sí, ya sé. No sé. Eh, pero bueno, a mí en lo personal me resulta un tanto ilógico pensar que si Jesús es el Hijo de Dios, enviado por Dios para nuestra salvación, todos los cristianos creemos eso, todos los cristianos, todos, católicos, protestantes, evangélicos, no evangélicos,
carismáticos, bautistas, calvinistas, arminianos, todos los cristianos creemos esto. Jesús es el Hijo de Dios, enviado por Dios para nuestra salvación. Todos lo creen. No hay un solo cristiano que no crea esto. Bueno, si todos los cristianos creemos esto, que Él es el Hijo de Dios, enviado por Dios, entonces podemos ver que si Dios estuvo castigando, o la obra de Dios era castigar el pecado por medio de la enfermedad, pues su Hijo Jesucristo andaba deshaciendo las obras del Padre. Porque imagínense, si es verdad que Dios es quien castiga enfermando, entonces el Hijo andaba en este mundo descastigando a las personas que el Padre había castigado por sus pecados. Entonces teníamos un castigador y un descastigador. Pero resulta que el descastigador es el Hijo de Dios. Entonces, veríamos como que Jesús está en contra de Dios. Porque si Dios es un castigador que castiga con la enfermedad y Jesús anduvo haciendo sanidades, pues entonces andaba descastigando a los castigados. Es absolutamente ilógico esto, ¿no les resulta? No lo ven así. Es absolutamente ilógico. Ahora, por el contrario, lo que Jesús dijo es que la enfermedad era una oportunidad para que las obras de Dios fueran manifestadas. Y la obra de Dios hecha por Jesús ese día fue darle ojos nuevos a ese hombre. ¡Wow! Esto es, o sea, la obra de Dios fue maravillosa, una obra de te doy nuevos ojos. ¡Wow! Entonces, si Dios no es el que enferma, ¿quién es? Hechos, capítulo 10, verso 37 y 38, nos responde esta pregunta. Hechos 10, 37 y 38, si alguien lo puede leer. Sí, dice, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo es sanando a todos los oprimidos, porque Dios estaba con él. A ver, otra vez, ¿lo puedes leer? Porque se interrumpió tu lectura ahí por el internet o algo por el estilo. Otra vez, ¿lo lees Ajá. conmigo? Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ok, muchas gracias. Con toda claridad, este texto nos enseña que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, que anduvo haciendo bienes y sanando, dice aquí, a todos los oprimidos por el diablo. Les pregunto, ¿quiénes son los que necesitan sanidad? ¿No son acaso los enfermos? En esta porción bíblica dice con toda claridad que los enfermos en realidad son oprimidos por el diablo. Sí, ya lo están descubriendo. La enfermedad es una opresión diabólica que, valiéndose de la ley, ejerce legalmente, como si fuera un fiscal, ejerce legalmente en contra de la humanidad. La enfermedad es una opresión diabólica en la cual
todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, estamos propensos. ¿Por qué cristianos y no cristianos? Porque cristianos y no cristianos vivimos en un cuerpo corruptible, en este cuerpo hecho de polvo, en este cuerpo hecho a partir de la tierra, que sigue bajo la maldición de la muerte. Este cuerpo que tenemos aquí, que yo estoy moviendo, este cuerpo sigue bajo esa maldición de muerte, porque sigue en deterioro, sigue envejeciendo como tú lo puedes ver. Así es que este cuerpo es un cuerpo corruptible, el que nosotros tenemos, y por lo tanto, cristianos y no cristianos estamos susceptibles de enfermedades. Dice Primera de Corintios 15:54 hasta el 56, si alguien lo puede leer. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias Gracias. sean dadas. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Fíjense lo que dice aquí. Está hablando de este cuerpo que nosotros tenemos, es un cuerpo, le llama corruptible, que se corrompe, que se envejece, se echa a perder. Del verbo se enferma, del verbo le pasan cosas. Es un cuerpo corruptible. Ahora, pero cuando este cuerpo corruptible se vuelva de incorrupción, está hablando de la resurrección, está hablando de resurrección, de tener un nuevo cuerpo, un nuevo tabernáculo, una nueva habitación para nosotros, un nuevo cuerpo espiritual, dice la palabra de Dios. Que esto que es mortal, este cuerpo que es mortal, se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que es sorbida es la muerte en victoria. Ok, verso 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Dónde está el poder del pecado? En la ley. En la ley. ¡Wow! Impresionante lo que dice aquí. ¿Dónde está el poder de la vida? ¿Dónde está el poder de la vida eterna? ¿Dónde está el poder de la vida y de la santidad? La gracia. En la gracia, está en Jesús. ¡Wow! Así es que todos, hijos de Dios o hijos de Adán, todos en esta tierra, mientras vivamos en esta tierra, somos susceptibles de enfermarnos, ya sea por la genética que hemos heredado de nuestros padres, ¿no? Es una genética que tiende a enfermarnos de ciertas cosas, ya sea por la contaminación que el mismo hombre ha desatado sobre el planeta, ya sea por un virus, ya sea por una bacteria, ya sea por un accidente. Hay un montón de causas por las cuales una afección, una enfermedad puede llegar a nuestra vida. Pero una cosa es clara. Una cosa es muy clara. El diablo es el que sigue enfermando, pero Dios es el que sigue sanando a través de Jesús. Porque el pecado, hemos sido libertados del pecado. Y si hemos libertados del pecado, entonces la ley no tiene más fuerza sobre nosotros. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Entonces, no, Dios no es el que enferma. Dios es el que nos sana. Dios es el que nos liberta del pecado y de sus consecuencias. Ok, entonces para toda esta gente que ha vivido pensando
en un Dios castigador que envía males y que envía enfermedades a las personas como respuesta a sus errores, como respuesta a sus pecados, pues la verdad, cuando una persona viene y les dice acércate a Dios, pues a ellos les resulta hasta peligroso, ¿no? O sea, ¿cómo que acércate a Dios si Él es un castigador? No, pues si me acerco a Él en la condición en la que estoy, pues me va a caer un rayo. No sé, me va a atropellar un camión. Pues me acerco a Dios, espérate, pues ¿cómo crees? Dios es justo, Dios es grande, Dios es santo, y entonces yo soy un pecador. Espérate, no. Como le dijo Pedro a Jesús, apártate de mí, yo soy pecador. Era una respuesta lógica de una persona después de escuchar a un hombre santo, después de escuchar a un hombre bueno, después de escuchar a un hombre que predica del Señor y que hace un milagro asombroso, la respuesta obvia de un hombre pecador era, pues aléjate de mí, pues, quién sabe qué me vaya a pasar. ¿Quién se acercaría a alguien justiciero que está listo para darte un golpe, para darte un zape si te equivocas? Eh, Esta es la imagen que la religión ha dado de Dios. Esta es la imagen que han dado de Dios. En la serie The Chosen, no sé si ustedes han podido verla. Esta serie está en Netflix, si quieren verla, se las recomiendo ampliamente. Se llama The Chosen, ¿ok? Les recomiendo que la vean. Esta serie presenta la vida de Jesús. La presenta como está escrita en la Biblia, nos presenta lo que está ahí en la Biblia. Bueno, entonces, muchísimas personas cuando han visto The Chosen, estas personas dicen, ah, caray, a ese Jesús yo sí seguiría. Pues no hay otro Jesús. O sea, pues ¿de qué Jesús te han hablado? ¿O qué Jesús tienes en tu mente? Porque ese es Jesús. Vean la serie, es algo interesante. Eh, Jesús nos mostró la verdadera revelación de Dios. Él es nuestro Padre. A través de Jesús nosotros podemos llegar a Dios y hablarle como nuestro Padre. Podemos acercarnos a Dios confiadamente porque hemos sido libertados del pecado. Dado que hemos sido libertados del pecado y hoy estamos en este nuevo pacto de gracia, podemos acercarnos a Dios confiadamente. Hebreos 4, 15 y 16. Vean lo que dice la palabra. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias. Fíjense bien, Jesús vino en forma de hombre para saber lo que es ser hombre, ¿verdad? Este, Vino en carne y huesos, como no, perdón, como nosotros. Así es que dice que nosotros tenemos en el cielo un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que él mismo fue tentado en todo, según nuestra propia semejanza, pero sin pecado. Entonces la palabra de Dios nos dice, acerquémonos
confiadamente al trono de la gracia. Yo quiero decirles que nos podemos acercar confiadamente a Dios porque Dios es bueno. Dentro de Dios es bueno, tenemos dos acepciones. La primera es, Él es benigno. Benigno significa algo que no te hace mal, algo que puedes tocar y no te va a hacer daño. Es benigno, no te hace daño. Dios es bueno, Dios es benigno, no te va a hacer daño. Pero no solamente es benigno, Dios es bondadoso. Es decir, que no solamente no te... Se me está cerrando la garganta. Que no solamente no te hace mal, sino que te hace bien. Dios no solamente no te hace mal, Dios te hace bien. Gracias. Así es que la palabra de Dios nos invita a que nos acerquemos a Él confiadamente, a su trono de gracia. Y escucha bien, dice allí, para que encontremos en Él el oportuno socorro. Es decir, que nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente, sabiendo que todo pecado ya fue quitado, que hemos sido libertados del pecado, libertados de las consecuencias, y poder encontrar en Dios la respuesta a nuestras necesidades, a nuestras debilidades. Como dije, todos en este cuerpo que nosotros tenemos corruptible somos susceptibles de enfermarnos. Todos. Y no es una respuesta al pecado, sino que en este cuerpo aún estamos bajo la maldición de muerte. Así es que todos somos susceptibles a la enfermedad. Tenemos un cuerpo corruptible, pero podemos recurrir a un Dios maravilloso que nos sana, porque Jesús dijo que la enfermedad no es un castigo del pecado. Jesús dijo es una oportunidad para que las obras de Dios sean manifiestas en nosotros. ¿Sí lo leyeron? Sí. Jesús lo dijo. No es que hayan pecado este o sus padres, es una oportunidad para que las obras de Dios sean manifestadas. Así es que cada vez que tú tengas una enfermedad, ¿cómo la puedes ver? ¿Como un castigo de Dios que tienes que soportar porque has sido malo? ¿Porque te lo mereces? ¿Porque así es la vida? ¿Porque no hay de otra? ¿O puedes ver la enfermedad como una gran oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida y todo mundo dé gloria a Dios, como dieron gloria a Dios ese día que ese ciego fue sanado? ¿Cómo ves la enfermedad? ¿Cómo la puedes ver tú a partir de este momento? La voluntad de Dios es que todos seamos sanos y no enfermos. El pecado fue quitado y por lo tanto sus consecuencias también. Cambia tu manera de ver la enfermedad. Cambia la manera de ver las afecciones que tú estás teniendo. Hoy día, con los avances de la ciencia y la medicina, nosotros tenemos medicina paliativa, a partir de la cual, pues, una afección nos la podemos ir llevando sin mayores broncas, ¿no? Nos quita los dolores, nos quita las molestias, entonces ahí la vamos llevando, y entonces de repente hay enfermedades que ni les hacemos caso, así como que, sí, ahí va, y de repente se empiezan a acumular una tras otra, y se empiezan a acumular las enfermedades, y como que no les vamos haciendo caso porque ahí las vamos llevando. Yo quisiera que ustedes vieran
si tenemos a nuestro alcance este gran amor de Dios por nosotros, ¿por qué no nos acercamos al trono de la gracia confiadamente para encontrar el oportuno socorro? Nos lo está diciendo la palabra de Dios. Acércate a Dios, acércate a Él confiadamente. No vas a recibir un mazapanazo ahí en la cabeza por haberte equivocado. No vas a recibir un jalón de cabellos no sé, un regaño. Lo que vas a recibir es oportuno socorro de parte de Dios. Acerquémonos a Él confiadamente, creyendo, creyendo. Él es el sanador, no es el enfermador. Hasta aquí. Eh, Estoy abierto para preguntas y para comentarios. Sí, Vianey. Bueno, a mí también me ha tocado mucho, así como que el diablo me ha oprimido en enfermedades, pero pues igual yo he visto la gloria de Dios en mi vida manifestándose realmente, pues que me tocó mi ojo, que mis rodillas, que ahora últimamente la parálisis, pero bueno, yo he creído en el Señor precisamente creyendo que Él se va a manifestar en mi vida, ¿no? En cada situación que he pasado, sí le he creído. Pero, a ver, tengo una duda. Por ejemplo, de la rodilla que me pasó. Yo me iba a ir de viaje con unos amigos, me iba a ir 2 meses con ellos, pero yo lo tomé que esto me había pasado para que yo no fuera, no lo sé. Yo le creí a Dios, ¿no? Yo le creo a Dios porque fui con 2 traumatólogos y ellos me dijeron, haz tu vida normal y eso, pero lo pude tomar de esa manera que probablemente era para que yo no me fuera a ese viaje. Este, y también yo creí en Dios y me fui a jugar tenis, pero me fue mal. Después, no, estaba muy adolorida. Entonces, bueno, me estuve muy mal unos días. Entonces, ahí no sé qué pasa en esa situación. Bueno, Yo le primero que nada, creo a Dios porque ajá. Sí, primero que nada, mandé. todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo con fe. Esa es, Ajá. esa es una premisa importante, ¿no? Eh, Ahora, dice la palabra de Dios que todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Hasta las cosas malas ayudan para bien. Todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Eh, Esto dice que siempre nosotros le demos gracias a Dios por todo. Aunque de repente, no sé, una afección no viene de parte de Dios, yo le doy gracias a Dios porque voy a ver las obras de Dios a través de ella, a través de esa afección. Voy a ver maravillas. Ahora bien, si tú en tu discernimiento pudiste ver que esta era una ocasión para que no fueras a ese viaje y Dios te estaba protegiendo y esa fue tu fe y en esa fe tú diste esa decisión, perfecto. Pues tú dijiste, pues no voy porque por esta situación, pero el Señor me va a sanar, no me va a dejar así. Esto Claro. es una cuestión temporal. Ahora, si yo padecido, no sé, por ejemplo, no sé, del estómago. Acabo de ser sanado del estómago, estuve con una infección intestinal muy fuerte y de repente yo digo, pues ya Dios me sanó, alabado sea el Señor.
y voy y me como unas gorditas en el puesto de la esquina, que están de dudosa procedencia, y me vuelvo a poner mal, digo, ay Dios, pues no me había sanado. Pues sí, ya te sané, pero pues, ¿quién te mete en eso, pues? O sea, Claro. si Dios ya te sanó de las rodillas y te vas a jugar tenis, que es el lugar en donde más se exigen las rodillas, pues yo creo que deberías de haber tenido un poco de entrenamiento previo, haber reforzado las rodillas que no, que habían estado sin ejercicio durante un tiempo porque las tuviste dañadas. Entonces, después de haber hecho el ejercicio, después de haberlas fortificado, después de haber hecho todo esto, digo, los futbolistas, todo mundo lo hace, o sea, no una vez que ya se sanaron los meniscos, una vez que ya se sanó el ligamento cruzado o algo por el estilo, de inmediatamente los ponen a jugar. Tienen que hacer una serie de ejercicios para que se refuerce los ligamentos, todo y vuelvan a empezar apenas de poquito en poquito a darle hasta que vuelvan a tener la fuerza y puedan hacerlo. Creo que así nosotros deberíamos de hacerlo, ¿no? Cuando ya fuimos sanados, gracias al Señor, de una infección o algo por el estilo, te digo, intestinal, pues lo que es recomendable, pues es que comamos cosas blandas, suavecitas, tranquilas. Después de eso vayamos avanzando poco a poco hasta que después de un tiempo ya nos hayamos fortalecido y nuestras defensas estén nuevamente bien, pues ahora sí, éntrale a las gorditas de la esquina, ¿no? Y eso con reservas, y eso con reservas. Pero entonces, creo que ahí también no es tanto la cuestión de que si Dios me sanó o no me sanó, sino que seamos sensatos en lo que hacemos, en las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Todo esto es fe, todo esto es fe. Eh, ¿Cómo vemos nosotros la enfermedad? ¿Cómo vemos las cosas? Esto es fe. Realmente de la manera en la que nosotros vemos y creemos es como vivimos. Así es. Sí, Angie. Bueno, a mí me resulta un poquito como complicado dónde encontrar ese término de seguir o de emplear la prudencia una vez que ella he sido sanada, porque bueno, he querido yo agarrarme y creer que una vez que soy sanada, pues hacer lo que no podía hacer, ¿no? A lo que somos invitados en un evento de sanidad, haz lo que no podías hacer. Entonces digo, si bien, por ejemplo, ahorita en el caso que comentaba Vianey, bueno, yo hubiera hecho lo mismo, digo, bueno, que ya fui sanada, Señor, yo te creo, pues ya, ¿no? Voy a hacer lo que no podía hacer. Entonces, como que me cuesta Pero un hacer poco lo de que no podías trabajo. hacer era pues como que dobla las rodillas, ¿no? Haz 3 sentadillas, híncate, ¿no? Ok, Eso es hacer lo que no podías hacer. Ahora, si metes en plena exigencia al órgano que estuvo durante tanto tiempo sin uso, ok, ok, pues imagínate. ok. Sí, ya Sí, o entendí. sea, una cosa es, pues camina, ¿no? O sea, haz lo que no podías hacer. ¿Qué no podías hacer? Caminar, pues camina. ¿Qué no podías hacer? Hacer sentadillas, pues haz 3 sentadillas para que veas que ya está bien, para que te des cuenta con que tu rodilla ya está correcta, ¿sí? Ahora, pero eso es diferente a pues juega un partido de fútbol, ¿no? O juega tenis, que te digo que en el tenis, pues la mayor exigencia son las rodillas, ¿no? El Ok. manguito rotador también, bueno, ese es el otro Ujú, que tiene mayor ujú. exigencia, pero bueno, sí. Entonces, bueno, ahí es el asunto, ¿no? Vuelvo a insistir, si ya fuiste sanada tú de, no sé, de un problema aquí de los bronquios, una bronquitis, pues no puedes
inmediatamente después de eso, tomar el agua helada con hielos, ¿verdad? Si te dicen, haz lo que no podías hacer, pues significa respira profundo, a ver, sí, mide la oxigenación, mide la oxigenación. Ah, sí, ya tengo la oxigenación correcta. Ok, perfecto. O sea, eso no te dice, haz lo que no podías hacer. Ah, pues me voy a tomar ya mi agua con hielos, voy a, o gente, pues voy a volver a fumar, ¿no? Ah, no, espérate. Ok, Sí, gracias. sí, Rebe. Sí, pastor, aquí de acuerdo al ejemplo que pusiste del primer pasaje, donde dice Jesús, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, y bueno, a nosotros nos llamó a ser luz del mundo también. Este, debemos entender que entonces esto es para todos, ¿no? Cuando dice que es necesario hacer las obras del que nos envió y es necesario que, por ejemplo, en este caso hay un enfermo, eh, el punto es que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo he oído a mucha gente que luego no quiere, no se atreve a orar por los enfermos porque piensan que forzosamente se necesita tener el don de sanidad y no saben si lo tienen o no lo tienen, ¿no? Pero aquí lo que yo estoy entendiendo es que esto es para todos. Es para Todo todos. aquel Bueno, Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen, ¿ok? No, no a los que tienen dones de sanidad. Estas señales seguirán a los que creen, ¿ok? En así mi es. nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, son señales que siguen. Hoy día nosotros vemos a cristianos que siguen señales en vez de que las señales sigan a los cristianos. Eh, Ujú. las señales deben de seguir a los cristianos, ¿ok? Y entre esas señales dice, impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Sí? Sí, así es. Entonces, para todos, nada de que se esperen hasta que alguien los ministre para tener el don de sanidad, sino simplemente, Absolutamente. Esto es para todo aquel que cree. Nuevamente, señales que siguen a los que creen. O sea, no es para todos, es para los que creen. ok, listo, pastor, gracias. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Acerca de esto, ahorita prudencia, sensatez. Me acuerdo un día que estábamos en el hospital de La Raza, llegábamos temprano, entrábamos a las 8 de la mañana y entonces desde las 7:30 ya estábamos ahí, llegábamos antes y pues muchos llegaban a comer algo ahí, había unos puestos y todo. Pero había un puesto en especial que estaba sobre la misma avenida eh, eh, y pasaban camiones, pasaban coches y levantaban la polvadera, pues de que había llovido, de todo eso, y todo caía sobre las cosas que estaban preparando ahí. Era un puesto, pues que evidentemente te das cuenta, pues no era muy higiénico, que digamos. Yo hasta hacía bromas y les decía, pues que ese puesto estaba ahí para que les dieran ingreso así rápidamente. Aquí te lo comes y luego entras al hospital, ¿no? Pues, yo hacía bromas así. El caso es que una persona de nuestro grupo llega con una de esas cosas que vendían en ese puesto en especial. Llega y me dice, ¿no quieres? Digo, no, gracias, no, no. Pues si no ves en dónde lo están preparando, ahí se levanta el polvo y todo. Pues no dice la palabra de Dios que aunque comiéramos cosa mortífera no nos hará daño. O sea, este es el mal entendimiento de la palabra. O sea, lo que dice la palabra de Dios es que si tú estás predicando, que si tú estás siguiendo, estás
con el Señor y alguien te quiere envenenar y alguien te quiere hacer daño, no te va a hacer daño. El Señor es el que te cuida. No te está diciendo, haz babosada y media, al fin y al cabo, Dios te va a cuidar. O sea, no, no, por favor, seamos sensatos, comamos correctamente, tomemos decisiones sabias, ¿verdad? Comamos alimentos que son los correctos, eh, eh, no compremos en los lugares que sabemos que las cosas están mal. eh, Recuerdo a mis queridos hijos, a Isaac y a tu hijo Angie, que se iban a los tacos de 3 pesos. Inshallah. eh, y bueno, ellos tienen estómago de muladar y no les pasaba nada, pero se llevaron un día a su amigo Rafael y lo mandaron casi al hospital, ¿no? O sea, seamos sensatos, ¿no? Seamos sensatos. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Si no, ya vámonos. Sí, yo, por ejemplo, cuando yo, tenía- yo, yo entraba a las quimios, eh, pues te inyectan el químico ese, ¿no? Entonces yo decía, Señor, tu palabra dice que el que viere cosa mortífera no te hará daño. Entonces yo decía, este líquido que me inyectan es tu sangre, eso yo seré sana, porque dice tu palabra amada, yo deseo que seas prosperada y que tengas salud. Y así, cada quimio, yo leía un versículo de sanidad, y yo bien dejada en mis quimios, siendo que esta cosa mortífera no me hará daño. Y efectivamente, nunca, gracias a Dios, nunca tuve eh, que me hicieran daño las quimios, ni vómitos, ni diarreas, ni Gracias a Dios. sea, nada sentía. Entonces me decían, ¿se siente bien? Sí. Dígame el nombre de su familiar. No, pues vengo sola. ¿Cómo que viene sola? Le digo, sí, pues es que me siento bien. ¿Se siente bien de veras? Sí. Salía yo como si nada. Nunca tuve ningún síntoma. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Todo lo que hacemos es por fe, Pati, es lo que estoy comentando, ¿no? O sea, Ajá. es la fe, es nuestra fe. Ujú. Y que ahí ella, perdón que interrumpa, ahí ella podía, pues tenía una oportunidad, ¿no? Para glorificar a Dios y estar poniendo, pues por obra cada versículo que ella se agarraba de él, ¿no? Así es, Sí, así en es. cada 21 días estaba yo, diario, obviamente, pues la oración, ¿no? De todos esos versículos de sanidad, lo Así tomaba es. para mí. Es fe, es vivir por fe. Dios ¿Sí? es nuestro sanador. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y encontremos oportuno socorro. Sale, que Dios les bendiga. Nos vemos. Gracias Bye bye. Chao, chao. Hasta luego. Bye. Noches. Bonita noche. a todos. Bye.